muchos de estos eventos que están sucediendo ahorita. Y bueno, sobre la comunicación, como son muchos tipos celulares y que están interactuando con otros órganos y tejidos, pues requieren de una gran comunicación que viaja, que nos permite tener en el lugar y en el momento específico cierto tipo de actividades. Entonces, todos estos van a estar mediados por proteínas, que las principales, bueno, son las citocinas. Dependiendo de la estructura de las citocinas, hay una función asociada. Y tenemos, por ejemplo, que podemos en un análisis clínico, con solo ver las citocinas, saber qué le está pasando al paciente. Porque en general vamos a tener citocinas que son proinflamatorias, citocinas que son antiinflamatorias, citocinas que tienen que ver con alergia y citocinas que tienen que ver con respuestas de tolerancia. Entonces, el sistema inmunológico se puede dividir en 4 y sabemos qué está pasando en términos generales con la inmunidad. Por ejemplo, en cáncer vamos a tener una respuesta de tipo Th1, que es la que origina las caquexias en los pacientes con cáncer. Entonces, por ahí que lo anoten, porque seguramente se lo van a topar, y por ahí entra el soporte nutricio, porque el dilema del soporte nutricio en cáncer es la caquexia y tiene que ver con citocinas. Entonces, para que lo tomen de nota. Y bueno, otros de los mediadores importantes son los prostaglandinas y leucotrienos. Tenemos un sistema de inmunología enzimático que a través de la digestión básicamente del tipo de grasa que consumimos es el tipo de mediadores inflamatorios que se producen. Entonces, las ciclooxigenasas y las leucotrienoxidasas lo que hacen es hacer dobleces de la grasa dietética que está normalmente en la membrana y se generan los mediadores solubles, que los más importantes van a ser las prostaglandinas y leucotrienos. También tenemos la histamina, que es de naturaleza aminoacídica, pero en general estas van a ser de las más importantes. Y bueno, pasamos a la siguiente. Entonces, para retomar, la inmunidad adaptativa va a, no sé si vean el cursor o solamente lo veo yo. ¿Sí lo ven? Ok. Bueno. Sí, está bien, entonces. Bueno, entonces tenemos que ante cualquier agente invasor vamos a tener una defensa, que es simplemente las uniones célula-célula. Perdón. Las uniones célula-célula ya son un sistema de defensa innata, ¿sí? Las proteínas caderina y todas las uniones que se establecen aquí evitan que cualquier agente patógeno o cualquier antígeno tenga contacto con nuestro interior y siempre va a haber un tejido inmunológico aquí. Un ejemplo claro que se volvió famoso fue el denominado leaky gut, no sé cómo se le decía, intestino permeable. Pero era que, por ejemplo, en el intestino van a empezar a migrar antígenos de la dieta y entonces el tejido linfoide asociado a mucosas, que está inmediatamente abajo del intestino, reacciona contra lo que está pasando por aquí. Entonces, el solo hecho de que tengamos uniones impermeables ya se considera inmunidad. Y bueno, cualquiera que supere estas uniones impermeables o ya sea por una laceración va a activar al sistema inmunológico. Las primeras células que van a llegar son los neutrófilos. Por eso es que la neutrofilia en los estudios clínicos nos indica de inmediato que hay un proceso infeccioso. Cuando los neutrófilos están altos, sabemos que hay una infección y los neutrófilos siempre son los primeros que van a llegar y son el 90% de la pus que se forma en cualquier respuesta inmunológica. Tenemos las células NK. La peculiaridad de las NK es que tienen unos receptores que se denominan KIR, que reconocen lo normal en una célula. Es decir, cuando una célula no tiene una proteína expresada, las células NK responden porque saben que si esa célula normal no expresa la proteína que debería de expresar en niveles basales, algo le está sucediendo y entonces prefieren lisarla. Por eso se les puso células naturales asesinas. No requieren de ningún entrenamiento ni de presentación de antígeno. El simple hecho de que no expreses una proteína normal, ya eso es, para ellas es el criterio para matarte. Y los fagocitos, como les decía, tienen una serie de receptores que cualquier hongo, levadura, parásito que pase por aquí, ellas van a reaccionar fagocitándolo. Incluso
partículas de carbono, de pigmentos. Por ejemplo, mucho de lo que atrapa los pigmentos de los tatuajes son los macrófagos. Eso es lo que hacen. También están asociados, por ejemplo, con fumar, todas las partículas que por alguna causa terminen dentro de nuestro cuerpo y no forman parte de algo que se pueda degradar, los macrófagos las van a fagocitar. También, por ejemplo, las vemos en las enfermedades cardiovasculares, con las partículas de colesterol oxidadas. Los fagocitos también se hacen células espumosas porque se llenan de esta grasa oxidada. Entonces, ellos básicamente están reaccionando a los agentes extraños y los fagocitan. Y aquí tenemos lo que les decía, o sea, son cuestiones de horas o inmediato. La inmunidad innata se caracteriza por eso, porque te está defendiendo de forma constante, mientras que la adaptativa requiere de lo que les hablaba, hiperproliferación, que les llamamos estallidos clonales, y obviamente una célula eucariótica humana no es como las bacterias que en 20 minutos ya tienes el doble de la población. A nosotros nos toma a veces hasta más de 24 horas hacer una sola réplica de una célula eucariótica. Entonces, por eso es que es tardado el evento. Pero aquí podemos reconocer otra cosa. Recuerden que cuando tenemos este tipo de infecciones, sentimos que algo se hincha, ¿no? Cuando sabemos que algo está mal, tenemos algo de temperatura en la axila o en el cuello o en la ingle, hay unos ganglios que están muy en la superficie y aumentan de tamaño. En estos tejidos es donde podemos, digamos que sentir esta hiperproliferación. Entonces se requiere hacer muchas copias de las células que reaccionaron específicamente contra ese agente patógeno, pero vale la pena la espera porque cuando ellas estén ya activadas y haciendo su trabajo, que en general podemos decir que hasta una semana, vamos a tener copias de la misma con receptores específicos para ese agente patógeno o con una respuesta de secreción de proteínas, que son los anticuerpos que van a anular el primer requisito para cualquier patogénesis por agentes extraños, que es la interacción. ¿Sí? Los anticuerpos evitan la interacción de los receptores. Ningún agente patógeno, por lo general, es inespecífico. Las respuestas patogénicas están mediadas por receptores y por eso es que hay tropismo de algunos patógenos contra ciertos tipos de tejidos. Entonces, un tipo de bicho hace que te duela el estómago, un tipo de bicho hace que te duela la garganta, un tipo de bicho hace porque son respuestas mediadas por receptor. Entonces, tenemos dos tipos de respuestas generales, que los linfocitos B producen la respuesta humoral, que por tradición así se le sigue llamando, porque estaba en la secreción, en el humor. Estas proteínas solubles nos defienden de esta manera, interactúan con la región esta del anticuerpo y anulan la posible interacción con nuestras células. Y tenemos a las células T efectoras, que aquí es una respuesta mediada por interacciones celulares. Esta sí tiene que llegar a pegarse a lo que sea que esté afectando. O sea, puede pegarse un parásito, puede pegarse una bacteria, puede pegarse una célula infectada con virus. Entonces tenemos respuesta celular y humoral. Y estas son las adaptativas. Y, ok.